La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Bueno, bienvenida. Me siento muy contenta que finalmente estemos grabando este episodio de podcast luego de tantas veces que lo hemos intentado. Gracias, Mari. Gracias. Para mí es también una situación de muchísima alegría. Bueno, hace rato nos estábamos riendo porque vos me contaste la idea de este hermoso proyecto justamente como una idea, ¿no? Entonces, ahora verlo cómo se va haciendo una concreción, Sí. me alegra muchísimo. Sí, muy contenta y contenta de todos los intercambios que hemos tenido, porque voy a contar que Diana es una muy querida amiga que conocí gracias a la Gestalt, que ya vamos a charlar un poquito de eso, que es psicóloga. Y si tuviera que decir algo de vos, Diana, es que sos una muy linda y buena amiga y que eso aprecio muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Para mí también eres una amiga muy, muy, muy especial. Como yo digo, eres una hermana del corazón. Y justamente creo que está muy bueno traerlo en relación al tema, ¿no? Nuestra amistad es una amistad de mucha paz, ¿sí? En donde se genera mucha comprensión, mucha solidaridad. Entonces yo creo que eso hace que podamos tener una buena amistad, una amistad muy, muy profunda. Sí, sí. Muchas veces hemos conversado con Diana de que nuestras conversaciones podrían ser un episodio cada conversación, porque solemos tener conversaciones donde nos gusta profundizar en diferentes temas y bueno, en definitiva de eso se trata, ¿no? Esta intención hoy de grabar tiene que ver con esto y de hecho sé que habría muchas aristas de temas que podríamos ir conversando, que algunas iremos desarrollando hoy, otras será en la próxima. Okay. Pero vos sabés que yo, como se llama La Paz en Movimiento, hago una primera pregunta a quienes llegan a este espacio y es ¿qué es la paz para vos? Bien, es una pregunta que es muy profunda la pregunta, la verdad. Bueno, para mí, como yo concibo la paz, es un estado en co-construcción, digamos. Es un estado, ¿por qué digo en co-construcción? Porque no es algo individual, es algo que tiene que ser construido con los otros, con nuestro entorno. Y yo creo que es un estado que nos permite el florecimiento de nuestro ser y nos permite el crecimiento, la trascendencia. Así es como yo veo la paz. Sí. Un estado, no puede ser de otra manera. También creo que es un estado activo. Por eso me encanta el título que tiene tu proyecto, y porque es justamente la paz está en movimiento, aunque parece más relacionado paz con pasivo, ¿sí? Que sí es una parte de la paz, pero yo la vivo, me gusta verla desde el lado más activo de la paz, que es una paz en movimiento, que es una paz en construcción, y que es una paz con otros, no puede ser una paz aislada. Sí, claro. Me gustó esta palabra que elegiste, que es bien particular y creo que tiene mucho que ver con justo algo que vamos a ir desarrollando, esto de la co-construcción, ¿no? Donde juntos vamos creando este estado de paz. Exactamente. Sí, bueno, vos hablaste de la Gestalt, ¿no? Sí. Hay algo que a mí me aporta muchísimo esta línea de este enfoque psicológico que es la Gestalt en perspectiva de campo, que nos lleva al estado natural de los seres humanos, que es el estado de unidad. ¿Sí? Yo creo que cuando nosotros podamos no solamente
que queden palabras, que somos un todo, que somos una unidad, sino que lo podamos vivir como tal, yo creo que el mundo, la conciencia de la humanidad va a cambiar, ¿sí? Lamentablemente, el mundo como está actualmente está dividido. O sea, nos han enseñado a dividirnos, ¿no es cierto? Sí. Solamente veámoslo individualmente, ¿no? Estamos divididos. Por una parte somos mente y por otra parte somos cuerpo. Sí. Eso ya es una división muy fuerte para el ser humano, porque nosotros somos una unidad, ¿sí? Una unidad orgánica. Sí. A la vez, si vemos al individuo, no lo podemos ver solo, lo tenemos que ver en un entorno, ¿sí? Siendo parte de una co-construcción, de una situación. Entonces, esa es otra unidad de la que estamos a veces olvidados, digamos, ¿no? Sí hay diferenciación, obviamente, vos y yo somos dos personas diferentes, pero no estamos separadas. Y en toda esta situación la estamos armando juntas, inclusive todos los objetos que hay acá, la persona que nos recibió a este lugar, todo eso va haciendo la composición de una situación. Si nosotros nos damos cuenta que hay una colaboración directa nuestra dentro de esas situaciones, y tenemos pendiente y presente que necesitamos hacer construcciones de paz, entonces nuestra actitud va a cambiar, nuestra postura frente a la vida y frente a la relación, digamos, con los demás va a cambiar. Ahí es donde estaría la co-construcción. Sí, me gusta porque ahí entonces nos involucra a ambas. Hablando de esta situación, somos nosotras juntas que vamos co-creando este espacio. Exactamente. Entonces acá aparece directamente algo que también a veces se nos olvida, que es la responsabilidad. La responsabilidad de las situaciones que vamos armando con nuestro entorno. ¿Sí? Yo, bueno, vos sabes, soy psicóloga, soy terapeuta, y generalmente en los primeros encuentros, cuando alguna persona elige que yo la acompañe en un proceso terapéutico, siempre aparecen culpando a la afuera. O sea, es culpa de mi pareja, es culpa de mis hijas, es culpa de la vida. Siempre hay un culpable. Sí. Y poco a poco, cuando nos vamos adentrando en su vida, la persona va pudiendo comprender que también hay una responsabilidad de ella dentro de cada situación de su vida. ¿Sí? Entonces, es como hacer un recorrido, salir de la culpa, de la culpabilidad, porque a veces cuando la gente ya viene con mucha terapia encima, en cambio dice, yo soy la culpable, yo soy quien hace todo. Sigue apareciendo la culpa. Sigue apareciendo la culpa. Entonces, el eje de pensamiento termina siendo la culpa. Pero nosotros, mi propuesta generalmente es hacer un recorrido, un tránsito de la culpa hacia la responsabilidad. ¿Sí? ¿Cómo soy responsable de estas situaciones que voy viviendo día a día en el cotidiano? Nosotros hablamos de campo, pero también hay autores de la terapia Gestalt que nos hablan de la palabra situación, que me parece mucho más cómoda y mucho más cotidiana. Sí, quisiera, ya que me gusta estar adentrándonos en esto, quiero contar que con Diana nos conocimos en la escuela de Gestalt del Centro Gestáltico San Isidro, donde ahí aprendí la Gestalt con el enfoque de California, ¿no es cierto? Y que realmente en lo personal, además, esto fue hace ya como 13 años atrás, un montón. Fue para mí me significó muchísimo, creo que para vos también, fue muy bueno. Pero ahora, que yo también tengo el gusto de ser alumna de la Escuela de Movimiento Gestalt, de la escuela que ustedes con las 3 otras terapeutas, psicólogas han creado, Movimiento Gestalt, estoy aprendiendo la Gestalt con perspectiva de campo. Y realmente quiero decir que para mí es algo, primero, muy distinto, me sorprende lo diferente que es, y también me sorprende
no encuentro la palabra, lo concreto que es, como lo que, porque no es que abarca solo en X, no, es todo el tiempo. Es una perspectiva que tiene que ver con la vida misma, con el fluir de la vida. Exactamente, sí. Bueno, gracias por nombrar a Movimiento Gestalt. Es un sueño que he tenido siempre desde que inicié, digamos, la formación en terapia Gestalt. Soñé con tener esta posibilidad de una escuela para poder compartir lo que he aprendido. Pero como la vida siempre nos lleva por caminos insondables, si bien yo inicié con la línea californiana, la vida me enseñó, me llevó para la perspectiva de campo. Realmente esta perspectiva, digamos, me ha llevado también a ver la vida completamente diferente. Movimiento Gestalt es la creación, digamos, de 4 mujeres que venimos estudiando muchos años de esto, que nos venimos formando, supervisando y demás, y también con esta posibilidad de poder brindar este pensamiento, porque yo estoy convencida de que no solamente desde lo terapéutico es este pensamiento, este enfoque, ¿no?, de perspectiva de campo, sino es para todos los ámbitos de la vida, porque como bien dices, hay algo más concreto en esto. No está basada en la experiencia del momento presente. ¿Sí? No hay nada más fuera de eso, es esa experiencia, y por eso decimos que es en el día a día, en el cotidiano. Siempre estamos armando situaciones, siempre estamos teniendo experiencias, a veces unas agradables, otras no tan agradables, pero si nosotros podemos ver que la estamos armando no solas, sino estamos armando con nuestro entorno permanentemente, eso, como dije hace un momento, hace que haya un cambio en tu forma de ver la vida y también en tu presencia. Estás, digamos, dejas de ser un observador de la vida. A veces somos observadores de la vida de los otros, ¿sí? Y entonces vemos cómo, o observamos cómo se pierde la paz afuera. Pero en realidad, cuando nos vemos que cuando nos damos cuenta que si bien somos observadores, pero también somos observados, y estamos implícitos en cada situación, bueno, hay algo que te sucede en tu mirada y en tu forma de vivir que es muy, muy enriquecedora. Sí, la verdad que yo me doy cuenta de esto de cómo esto de que vos decís, ¿no?, esta perspectiva nos invita a poder observar cómo se va construyendo cada campo, y a mi manera, cualquier cosa vos con palabras mejores quizás, definiría yo campo como esto que vamos creando, esto que va sucediendo en cada vínculo, en cada relación, en este entre en el que estamos, ¿no es cierto? Claro, utilizas una palabra muy, muy clave que es el entre, digamos, ¿no? Siempre hay un entre estas dos partes que son una unidad, ¿sí?, que estamos formando, que no podemos dividirnos, ¿no? Cuando logramos vernos de esa manera, que hay unos hilos permanentes que están operando en esta unidad, digamos, y como decía hace un rato, hay una diferencia indudable entre nosotras, pero no hay separatividad. Entonces, justamente el enfoque de la Gestalt en perspectiva de campo pone la mirada en ese entre, en eso que se va armando en los movimientos, en las experiencias que vamos teniendo a cada instante, ¿no? Claro, por eso está vivo y por eso todo el tiempo puede pasar, o sea, estamos sosteniéndolo de determinada manera y puede pasar algo que lo modifique repentinamente o sutilmente, ¿no? Sí, exactamente. A veces aparece un nuevo elemento en la situación y cambia completamente ese campo. Sí. A veces aparece algo que no nos esperábamos y cambia. Es un cambio permanente, es un movimiento permanente. Por eso a mí me gustó muchísimo cuando me dijiste la paz en movimiento, ¿no? Si nos ponemos a hablar específicamente de esta paz en movimiento, yo creo que es muy interesante preguntarnos ¿y cómo se construiría esta paz en movimiento? ¿Sí?
más allá de lo que estamos diciendo, de que es empezar a pensarnos y a mirarnos como una unidad, también yo creo que hay varios elementos para la construcción de la paz, para esta co-construcción de la paz. Un elemento fundamental a mí me parece que es necesario empezar a dejar de ver la paz, como decía hace un momento, como un elemento pasivo, para entrar a verlo como un elemento activo, en donde actúo para que esa paz suceda. También otro elemento que me parece muy importante es la reflexión, ¿sí? Hay un autor que yo leo mucho, que es el doctor de la Ferrier, y él habla, digamos, de la reflexión como uno de los elementos básicos para la paz, ¿sí? Interesante, porque la reflexión es la que me permite evaluar, darme cuenta, ¿no? Tomar conciencia. Exactamente, ¿no? La reflexión... es necesaria la reflexión para poder, justamente lo que vos dices, evaluar, meditar, observar las situaciones, digamos, desde un ámbito más profundo, con lo cual la reflexión tiene que ir de la mano de la investigación. Esta es una era de saber, esta es una era, a mí me gusta mucho también la astrología, ¿no? La cosmobiología. Y esta es la era acuariana, ¿no? Una era de saber, una era de conocimiento, en donde la devoción ya no es tanto por solamente, digamos, un acto de creer, sino que no estoy desvalorizando el acto de creer, digamos, ¿no? Sino que también nos lleva hacia la investigación. Por ejemplo, vos con este proyecto, con esta invitación, a mí de alguna manera me has obligado a investigar, ¿sí? Yo tomé algunos libros que tenía un poco dormidos, un poco guardados, y dije, bueno, pero ¿qué es esto de la paz? Más escuchando todos los podcasts de las personas que han estado antes que yo, que me ha parecido tan fascinante lo que ha dicho cada uno, porque cada persona pone la paz desde una perspectiva. Exactamente. Eso es lo fascinante. Sí. Para poder llegar a esas perspectivas tiene que haber una investigación, tiene que haber un saber, un conocimiento. Es una forma de investigación, digamos, de escuchar los podcasts, ¿sí? Sí. Entonces creo que también es un elemento básico que no puede faltar en esta era. Por eso yo siempre digo, a veces cuando me encuentro con algún adolescente o con alguna persona que quiere estudiar algo, no sé, me gustaría estudiar, no sé. Bueno, estudia lo que sea, pero tienes que estudiar. Esta es una época para estudiar, y la paz es algo que nosotros necesitamos estudiar. Sí, totalmente, es algo muy importante, más en estos tiempos donde si miramos el mundo, hay muchas guerras, tanto a nivel macro, digamos, como las guerras internas, que también son un montón, ¿no es cierto? Entonces creo que darnos el espacio para reflexionar, tomando esta palabra que traías antes, me parece fundamental que nos demos este espacio, y bueno, la intención de este particularmente tiene que ver con eso y con nutrirnos de estas diferentes miradas. Exactamente. Y recorridos, porque vos viste que un poco esto que vos decías, ¿no? Como que no sea solo algo puramente teórico, sino que sea un teórico más encarnado, ¿no? Bueno, ahí hablas de algo muy importante también, que lo vemos en terapia Gestalt, que es, decimos, digamos, el trabajo con el cuerpo, pero no es cualquier cuerpo, es este cuerpo encarnado, este cuerpo sentido, este cuerpo vivido, que tiene un movimiento, que tiene una actividad, ¿sí? Y que está en constante participación dentro de las situaciones que arma. Sí. ¿Sí? Entonces, si no podemos encarnar la paz, vos decías hace un rato las guerras que hay, y por ende las guerras internas. Es obvio que si va a haber guerras afuera, va a haber guerras. O sea, lo que está dándose es una guerra entre, ¿sí? Y por eso la paz es algo que tiene que ser construido en la unidad. Ahora, yo también creo, hablando de paz, que me parece también súper importante, es que
Generalmente en esto que decía, la paz como una situación pasiva, digamos, y siempre se escucha que dice, bueno, luchemos por la paz, la no violencia y demás. Eso es la parte pasiva, digamos, de la paz, ¿no? Sí. El eje de pensamiento sigue siendo la guerra, el eje de pensamiento sigue siendo la violencia, y por supuesto que desde ese punto de vista tenemos que buscar la paz. Pero yo creo que es importante subir un escalón más, y que ya nuestro eje de pensamiento ya no solamente sea la guerra o la violencia, sino cómo construimos esa paz, ¿sí? Ya sería la parte más activa de la paz. Cómo podemos tener una conciencia de paz. Sí. Por eso hay una fundación de la que yo soy, vos sabes que yo soy miembro, la Fundación ELIC, habla justamente de una cultura también de paz. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora nosotros, la humanidad como tal, tenemos una cultura de violencia, tenemos una cultura de guerra. Solamente ponte a pensar en las escuelas, digamos, o en las competencias, quería decir, más que en las escuelas. O sea, siempre hay competencia en el deporte, hay una competencia. Exactamente. Alguien tiene que ser el mejor, ¿sí? Eso ya es una cultura. Premia, eso atrae, eso vende. Exactamente, eso vende completamente. Entonces, siempre estamos compitiendo el uno con el otro. Exacto. Yo tengo que ser mejor que vos, porque eso me va a hacer ganar, eso me va a hacer lograr un éxito. Entonces, eso nos lleva a tener que, como dicen, ¿no? A tener que luchar por la paz. Sí. Pero realmente no necesitaríamos luchar por esa paz, porque es hasta contradictorio, digamos. La palabra lucha y la palabra paz son completamente contradictorias. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es tener una cultura de paz, ¿sí? Que nos invite a ver cómo construimos esa paz. Por ejemplo, cómo en esta situación en la que estamos viviendo las dos, cómo hacemos para que esto sea dentro de un ambiente de paz. Que la paz no quiere decir, a veces pensamos también la paz como esto de, a veces yo tengo la idea de, voy a estar en paz, entonces me veo en una playa haciendo nada. La paz no es eso, ¿sí? No, podría ser una faceta. Una pequeña faceta, muy, muy pequeña. En realidad la paz es esto de cómo activamente yo hago, al menos para mí, digamos, ¿no? Activamente yo hago mis acciones, ¿cuáles serían mis acciones para construir este momento de paz, de serenidad? Bueno, nosotras estuvimos juntas un ratico antes, nos reímos viéndonos en esta situación. Bueno, todo eso construye un ambiente en cómo llegamos, cómo nos preparamos, cómo conectamos. Todo. Los estados emocionales en los que estamos ambas predispuestas para compartir. Exactamente. Diferente sería, por ejemplo, que, no sé, no, pero María, vos me dijiste que tenemos que estar a esta hora, y te demoraste 5 minutos. Te demoraste 5 minutos, no, yo ya no puedo. Entonces, si empezamos a ser más conscientes de eso, vamos a construir ambientes de paz, situaciones de paz. Ahora, con esto me voy a un lugar de lo importante que es empezar a entender que la paz también tiene relación con la tolerancia. Uf, ¿sí? Un montón. La tolerancia me parece que tiene que estar incluida dentro de estos, como yo decía, elementos para construir la paz. Si no hay tolerancia, es muy difícil. Sin duda, porque ahí es donde aparece como ese lugar donde si vos sos distinto o no, pensás diferente de lo que yo creo, entonces te tengo que atacar o convencer de que pienses como yo. Exactamente. Entonces, ahí se pierde, digamos, empiezan a armar situaciones en donde se pierde la paz, donde se pierde este estado que es la paz. ¿Sí? También dijiste hace un momento, ¿no? Ver la realidad del otro, ¿sí? Ver la circunstancia del otro, entender, por ejemplo, que la verdad tiene muchas
muchos lugares de donde puede ser vista, porque vos tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, seguramente hay una persona que tiene su verdad, y hay una verdad de cada situación, tantas verdades como personas sabemos en el mundo. Eso no quiere decir que no haya una verdad universal. ¿Sí? Eso no quiere decir que no podamos construir también esa verdad universal, pero para lograr eso tenemos que ser tolerantes. Otra palabra que me viene, que me parece muy importante también, es la inclusión de las diferencias. Sí. Si yo no puedo incluir, digamos, estas diferencias, yo creo que a veces nos quedamos en un lugar muy básico de la vida, que es a veces pensarnos en razas, o pensarnos en filosofías diferentes, ¿sí? Y yo creo que alinearnos, veces, ¿no? Como que se alinean atrás de determinada persona, determinado maestro, referente, guía. Claro. Exactamente. Y si es que vos tienes, o sea, yo sí considero que es necesario, por ejemplo, si yo voy a subir una montaña, yo necesito un guía, yo necesito un maestro. Yo, por mi parte, creo que la vida misma es una montaña, ¿sí? En donde sí necesitas un guía, donde sí necesitas un maestro, pero no quiere decir que mi maestro tiene que ser tu maestro, ¿sí? Ni que haya una competencia de maestros. Exactamente, sino simple y sencillamente es respetar esas diferencias, ¿sí? Es respetar tu mirada diferente, pero no por eso separada. Tenemos que entender que la suma de estas miradas van a generar un impacto, digamos, ¿no? Sí. En la conciencia unitaria, en la conciencia de la humanidad. Sí, es muy importante esto porque más en estos tiempos donde hay incluso guerras por religión y demás, bueno, si existiera, y le sumo a tu palabra tolerancia, que me gusta mucho también y que va con ella, que es el respeto, ¿no? Es el respeto que nos permite estar con alguien que tiene ideas distintas, ya sea espirituales, religiosas, en fin, de políticas distintas, ¿no? Ahora, si yo puedo compartir, aún pensando distinto, ahí empezamos a habitar esto que vos decías, la inclusión, donde te incluyo, no te excluyo por pensar distinto. Exactamente, es que tiene que haber la inclusión. Yo me pongo a pensar, más allá que ya vivo varios años acá en Argentina. ¿Puedes contar que sos de Ecuador? Pues sí, soy de Ecuador, de una ciudad que amo muchísimo, que se llama Cuenca, una ciudad... Que tengo pendiente ir. Sí, que están todos invitados, es una ciudad muy hermosa, le cruzan 4 ríos a la ciudad, y en algún momento, bueno, dicen que es la ciudad más pacífica del Ecuador, ¿no? En algún momento, cuando yo era más chiquita, realmente era una ciudad en donde no había delincuencia, era una ciudad muy pacífica. Ahora, bueno, como están las cosas dadas en el Ecuador y a nivel mundial, se va perdiendo un poco esa paz, se va perdiendo un poco esa tranquilidad y esa confianza que uno podía vivir. Así que bueno, desde hace 13 años o desde hace 12 años que yo vivo acá, y si bien en el Ecuador también se vive con pasión el fútbol, pero nunca he vivido como se vive en la Argentina. O sea, la pasión que genera el fútbol acá es maravillosa, ¿no? Hasta yo me pongo a veces a ver partidos Aparte estuviste de cuando fue el Mundial, así que ahí lo viviste a pleno. He vivido más de un Mundial acá, creo que ya he vivido 2 o 3 Mundiales, pero este último fue a pleno, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me impresionan mucho es justamente esta división que hacemos, ¿no? Totalmente. Yo veo a los futbolistas de acá, digamos, para mí son artistas, ¿no? Es increíble cómo esa capacidad que tienen, ese control de su cuerpo, esas estrategias. Y me da a veces tristeza ver que hay una división, ¿sí? Quizás si es que no hubiera la división, no sé,
tal vez desaparecería el fútbol, no lo sé. Bueno, porque tiene un espíritu competitivo. Si bien hay equipo, y ahí hay una parte de la conciencia de equipo, pero es un equipo para luchar contra el otro y ganarle. Claro, exactamente. O sea que se entrena para eso. Se entrena para ganar, se entrena para competir. Yo me pregunto siempre cómo, si compitiendo la humanidad ha llegado al lugar que ha llegado de tanto desarrollo y cómo vamos, imagínate al desarrollo que podemos llegar cuando dejemos de competir entre nosotros, cuando sepamos que, por ejemplo, como decíamos, el fútbol, el arte que es el fútbol, digamos, porque realmente es un arte, más allá de que sé muy poquito de fútbol, pero que eso, por ejemplo, si bien puede que haya una competencia, pero alguien tiene que ganar como una unidad. ¿Sí? Totalmente. La mayoría de los, no todos, pero creo que la mayoría de los deportes tienen este espíritu competitivo. Y también pensaba en los concursos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, entre tantos concursos, pero hay uno que nos gusta, que tiene que ver con la voz, que está por todos lados. Y es hermoso. Y es hermoso, pero hay algo donde pienso, ¿qué le pasa a esa persona que no gana, que no es elegida? ¿Y qué impacto tiene? Porque como son, incluso le llaman batallas, ¿viste? Claro. Hay un momento de batallas. Sí. Y es muy fuerte eso. Es muy fuerte eso que pasa. Entonces gana el uno y el otro no, y entonces parece que hay un lugar para poquitos. Exacto. Solo para los ganadores. Es que ahí está la pérdida de la paz. En esto que acabas de decir es uno de los mayores lugares, yo creo, de pérdida de la paz. Porque siempre vamos teniendo la sensación de que hay un espacio reducido, en donde casi es una cosa piramidal, en donde siempre va habiendo lugar solamente para una persona. Y no es así, si nos ponemos a ver, el mundo es inmenso y hay espacio para todos. Lo que necesitamos justamente es empezar a tener una cultura más colaborativa, una cultura más, yo empezaría pensando en la escuela, por ejemplo, ¿no? Que los niños no tengan la necesidad de competir, sino tengan la necesidad de colaborar. A veces digo, en mi caso, yo a veces compito, o sea, si hay una competencia, que sea conmigo misma. Hemos jugado y te vi competir, sí. Hemos competido. Sí. Hemos competido. Y fíjate que juegos de mesa y todo. Sí, pero mira, qué interesante lo que dices, porque en esos momentos de competencia es donde de alguna manera se ha perdido la paz. Sí, hay una energía de yo te tengo que ganar. Hiciste trampa. Claro, hiciste trampa, no dijiste así. O sea, hay una cosa que se va exaltando. Exactamente. Sí. Pero en general, que a nosotros nos encantan las cartas, nos encantan los oráculos, hablando de tu hermosísimo oráculo, ahí es donde todos ganamos, ¿sí? Estamos como que tranquilos, todos ganamos, todos nos comprendemos, el ambiente se pone de otra manera. Entonces, yo sí creo que, más allá de que, bueno, entiendo que la competencia nos habrá llevado a un lugar de crecimiento, de alguna manera, pero también creo que ahora, en la actualidad, es un momento de colaboración. Sí, y merece un aprendizaje. Exactamente, merece, ahí nuevamente vamos hacia la investigación. Mientras nosotros no podamos empezar a comprender que necesitamos colaborar los unos con los otros, que somos parte de un mismo movimiento, que si creces vos, crezco yo. Sí. Uf. Indudablemente, que si a vos te va mal, de una u otra manera también me está yendo mal a mí, ¿sí? Porque definitivamente hay algo que estamos dejando de ver, hay algo que estamos dejando de hacer. Entonces, bueno, justamente la terapia Gestalt habla de esto, ¿no? De estas construcciones que vamos haciendo en conjunto, y lo que busca no es el cambio, sino es el crecimiento. Y a través del crecimiento sí se van a poder producir transformaciones, se van a poder producir modificaciones de nuestra forma de actuar, de ver, de sentir inclusive, ¿no?
Hay algo siguiendo esto que me gusta, así que dimos una vuelta y que ahora estamos volviendo ahí a la terapia Gestalt, y me parece que es interesante. Sé que, bueno, la mejor forma de vivirlo es justamente viviendo la experiencia, ¿no es cierto?, de tener la experiencia de vivir este tipo de terapia. Pero ¿qué encontrás vos como notas distintivas de este enfoque en relación con el otro enfoque que tiene que ver con que quizás creo yo que es más conocido, ¿no?, la Gestalt de California, que la Gestalt de perspectiva de campo? Si tuvieras que contar brevemente así como qué notas les encontrás diferentes. Bueno, desde mi mirada hay una diferencia fundamental que, digamos, la línea, no solamente la línea californiana de la Gestalt, sino en general la psicología y en general la medicina, también podríamos decir, ¿no? Hay una mirada individualista e intrapsíquica, digamos, o sea, siempre estás mirando hacia adentro de tu ser, siempre, como dicen, estás mirando de la piel hacia adentro, ¿sí? Entonces, también si hay, por ejemplo, un sufrimiento, ¿sí? Vos me traes a mí un sufrimiento. Generalmente, vamos a hablar de un sufrimiento de salud, ¿sí? Me traes una dolencia. Generalmente, desde la medicina o desde otros procesos terapéuticos, tal como yo lo entiendo, ¿no? Sabiendo que puedo estar entendiendo de otra manera, yo voy a hacer una intervención en vos, en tu ser. Tal vez te voy a medicar a vos, o desde la psicología voy a verte a vos como el factor problema de esa situación, ¿sí? En cambio, en lo que es la línea de Nueva York o la línea de campo, no vemos individualmente, sino vemos la situación, cómo es el armado de la situación. Si vos traes una dolencia, si traes una dolencia emocional, psíquica, física, ¿sí?, vamos a tomarlo como una manifestación, ¿sí?, de una situación, probablemente una situación problemática de vos como organismo sumado a tu entorno. O sea, para nosotros individuo no es ese ser individual y aislado, sino es un individuo, por eso decimos organismo y entorno. Es un individuo que está con su entorno, no puede ir separado, ¿sí? No creemos en un individuo aislado, ¿sí? Que eso es generalmente lo que hacen muchos otros pensamientos, digamos, no ver a este individuo aislado que es quien genera el problema y quien tiene que generar la solución. Sí. En cambio, acá no, en la perspectiva de campo, como te digo, vemos todo el contexto, ¿sí? Claro. Es interesante porque a veces, por ejemplo, la psicología mucho ha visto al individuo, ¿sí? Y la sociología mucho ha visto al ambiente, al entorno, ¿sí? Lo que hace la perspectiva de campo es saber y entender que hay una unidad aquí, y vemos el entre, ¿sí? Lo que se arma entre estas dos partes de una unidad. Espero esté siendo clara y que no sea muy complejo entenderlo. Y según lo que voy comprendiendo, corregime vos, también, ¿no?, a eso se le sumaría que, por lo menos también por mi experiencia de haber sido paciente en terapia de Gestalt desde el enfoque californiano, que ahí se aplican muchas técnicas, ¿no? Esta es otra diferencia enorme. Y acá no se aplican técnicas. No. Claro, lo que pasa es que hay que entender que si yo te aplico una técnica, te saco de la experiencia. Por ejemplo, vamos a imaginar que este rato vos me empiezas a contar una situación de tu vida cualquiera. Y me empiezas a decir, no sé, yo con mi mamá. Mi mamá tenía tales problemas y empiezas a llorar y demás. Entonces, yo te voy a aplicar a vos una técnica, no sé, la técnica de la silla vacía. Entonces, ya te saco de la experiencia, ¿sí? Y empiezo a aplicarte la técnica. Yo no digo que eso esté ni mal ni bien, digamos. A mí, inclusive, en su momento me ha servido. Sí. Si no estoy tratando de mostrar la diferencia, digamos, ¿no? Entonces,
yo te aplico a vos una técnica. Primera diferencia, yo, que soy el terapeuta, sé lo que te va a hacer bien a vos. Entonces, tomo mi saber y te lo aplico a vos. Exacto. ¿Sí? Entonces, pongo una técnica. Eso ya para mí es fuerte. Ahora, si hablamos de la perspectiva de campo, vos empiezas a llorar, a contarme lo sucedido, entonces yo permanezco aquí con vos. Quizás ni siquiera es necesario a veces hacer una intervención como una pregunta, porque vos estás en estado de, o sea, estás en awareness, estás en una toma de conciencia, digamos, ¿no? Una conciencia inmediata que está todo tu ser, porque no solamente estás llorando vos por tus ojos, está llorando todo tu ser, todo tu organismo, Entonces, yo te acompaño acá, ¿sí? Y tal vez se me ocurre poder hacer una pregunta, preguntarte, bueno, ¿qué te pasa a vos llorando aquí conmigo? ¿Qué nos pasa a nosotras, ¿sí? En esta situación que vos traes? Entonces, ahí hay una gran diferencia. En primer lugar, yo no soy la dueña del saber, para nada. Yo no voy a aplicar algo sobre vos. No hay una técnica que aplicar, no hay nada que aplicar sobre vos. Yo no voy a querer cambiarte. No estoy queriendo que dejes de llorar y por eso te hago una silla vacía para que hables con tu mamá y que cambies. No, yo simplemente estoy acompañando este momento presente, ¿sí? Para que desde este lugar vos tengas una toma de conciencia, una reflexión y puedas hacer lo que nosotros llamamos un ajuste creativo. O sea, puedas hacer algo nuevo, ¿sí? Que te adaptes a la realidad que vos tienes, ¿sí? Pero de una manera creativa, una manera propia, una manera tuya, ¿sí? Eso seguramente va a traer crecimiento a tu vida. Pero lo primero que nosotros hacemos, la búsqueda real acá, es el apoyo. O sea, yo busco apoyar esto que vos estás viviendo, esta experiencia que estás teniendo, porque la estás teniendo acá conmigo. Cuando yo te aplico una técnica, te dejo sola, porque te estoy aplicando algo, una técnica. Esa podría decir brevemente, sin entrar en teorizaciones, sí, digamos. Sí, está bueno. Creo que resulta claro esta gran diferencia en la forma de aplicarla, ¿no? Y como vos decís, de hecho, he hecho, vos también has hecho, más tanto desde tu lugar de paciente como terapeuta, Sí. digamos, la Gestalt californiana, y tengo mucho para agradecerle. Sin embargo, es verdad que hoy este enfoque me está resultando muy interesante, muy novedoso, y algo que decías al inicio, que también tiene la capacidad de que no es un enfoque exclusivo de la terapia individual, primero que también se puede aplicar en forma grupal, pero también es aplicable a cualquier ámbito, porque constantemente estamos, como somos seres sociales, claro. constantemente nos vinculamos. Sí, mira, es que bueno que traes esto, ¿no? Porque con esto de los podcasts que nos estás brindando, empiezo a entender un poquito más lo que es la mediación, levemente, digamos, ¿no? Más allá de que imagínate cuántos años nos conocemos y siempre me hablas de tus mediaciones, ¿sí? A mí me parece un ámbito maravilloso en donde es necesario cambiar la perspectiva. Porque de acuerdo a lo que estoy entendiendo, y si vos me corriges si no estoy entendiendo bien, lo que yo entiendo, digamos, es que acá están no sé si se dice litigantes, no sé, bueno, las partes. Acá al frente están las partes que tienen un conflicto. Exacto. Y yo estoy acá. Sí. Yo, como mediador, estoy digamos, viendo, observando, siendo un observador de esto que traen las personas. La perspectiva de campo, la propuesta que trae en este sentido sería, sí, yo soy un observador, pero también estoy siendo observado. Si estas personas traen este conflicto hacia mí, es porque yo soy parte integrante de este conflicto. Y yo voy a armar una situación con estas personas. Entonces, si nosotros, esto es lo que hacemos también como terapeutas, ¿no?
Sí, de hecho también trabajan con parejas, se puede trabajar con familias. Familias, parejas, grupos, absolutamente con todo, terapia individual también. Pero lo interesante de esto es que el terapeuta está totalmente inmiscuido en la situación terapéutica. Entonces también lo que a vos te pasa como terapeuta aporta y es significativo. Totalmente. Por eso decimos también que una de las principales herramientas que tiene el terapeuta Gestalt es primero su cuerpo, digamos, su cuerpo, su cuerpo estético, digamos, claro. sus sentidos, ¿no? A veces me ha pasado que tengo a alguien enfrente mío que me está hablando de, no sé, de algo que a mí me causa mucho impacto, pero esa persona se está riendo de lo que me cuenta, pero a mí me causa un impacto, me causa como un cierto dolor o una tristeza. Y yo trabajo con eso, o sea, yo pongo eso entre nosotros, o sea, yo le cuento, ¿no? A veces me ha pasado decir que estoy sintiendo una contradicción porque me conecto con su sonrisa, pero lo que a mí me pasa es que yo siento un sufrimiento, que me siento triste por lo que me está contando. Y a veces eso cambia la situación y se abren lugares muy profundos de mucho dolor, ¿sí? Que luego le permiten hacer modificaciones en su vida. Entonces también, digo yo, ¿no? Claro. Desde la mediación, ¿sí? No sé si cabe, no sé si es posible. Ya veremos de qué manera se va integrando. Vos estás estudiando esto, a mí me parece muy, muy pionero, digamos, desde vos, que te veo cómo te interesas, cómo hasta las preguntas que nos haces dentro del aula, digamos, es bueno, pero yo cómo aplico esto dentro de la mediación. Sí. A mí me interesa mucho esto que traías, que creo que, si mal no recuerdo, el nombre tiene que ver con el awareness sensorial, ¿no es cierto? Como por darse cuenta que... La conciencia inmediata, dices vos. Sí. El awareness es una palabra que nosotros usamos mucho. O sea, el terapeuta tiene que estar en awareness. ¿Qué quiero decir yo con esto? Es una palabra en inglés, claro, para que quien escucha esto... Okay. ¿Qué es conciencia inmediata? ¿Qué tiene que ver Significa conciencia inmediata, ¿sí? Pero es estar consciente con todo mi ser, con todos mis sentidos, con todo mi cuerpo, con todas mis emociones, ¿sí? Estar en ese momento presente, no, porque algo vos me decías, diferencias, digamos, ¿no? No hay una interpretación. Yo no voy a interpretar nada de lo que vos traes. ¿Sí? Yo voy a ser descriptiva, por eso decimos que la terapia Gestalt es un enfoque fenomenológico existencial, ¿sí? Porque primero hablamos de la existencia del ser, ¿sí? Y al ser fenomenológico, digamos, voy a poner en epogeo, voy a poner entre paréntesis todas mis creencias, que yo las tengo, obviamente. Claro. Cuando hablo con mi paciente, digamos, me van a venir mis creencias, me van a aparecer mis juicios, me van a aparecer mis temores, me va a aparecer todo. Sí, claro. No lo voy a descartar, pero lo voy a dejar entre paréntesis, porque tengo que comprender que no soy yo la dueña del saber, sino que lo estamos construyendo juntas, estamos co-construyendo. Entonces, si yo estoy con todo mi ser, con toda mi corporalidad, ¿sí? Con toda mi background, como decimos, ¿no? Como decir, mi fondo, ¿sí? Yo voy a poder ser descriptiva de lo que la persona me trae, ¿sí? Y ahí vamos a poder llegar a vivir la experiencia, que la experiencia es esto, lo inmediato, lo que estamos viviendo nosotros en el aquí y ahora, ¿no? Sí. Entonces, ya me perdí un poco de lo que me preguntaste, pero... No, tenía que ver con esto, a mí esta conciencia inmediata de la que hablábamos, y me parece apasionante que todo lo que a cada uno, ¿no? Por ejemplo, en este momento, todo lo que yo voy sintiendo, a mí me pasa, todo lo que vos vas sintiendo nutre este entre en el que estamos. Y, por supuesto, específicamente si estuviéramos en una sesión de terapia individual, esto... más, digamos, va a estar como focalizado como aporte para el trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto. También aquí quiero incluir una palabra que me parece muy importante, que es la modulación, ¿sí?
Porque si bien yo al estar, como digo, en awareness, estar en conciencia inmediata y poder poner, digamos, lo que me va sucediendo, también lo que voy observando, hay veces micromovimientos que hace la persona, ¿no? Que yo voy observando y que también lo puedo poner acá entre nosotras. También hago una modulación, digamos, porque hay veces que me ha pasado que, no sé, se me ocurre que me produce enojo esto que está trayendo la paciente, ¿no? Más que ponerme a pensar, pero cómo, si yo soy una terapeuta, ¿cómo me voy a enojar? O voy a empezar a interpretar, es que claro, seguramente el enojo aparecía con su mamá. No, tal vez no voy a decir, oye, me siento enojada por lo que vos estás diciendo, ¿sí? Voy a modular eso, ¿sí? O quizás la modulación se... Quiero chequear una palabra, modular. Sí. Yo estoy entendiendo, pero siempre estoy pensando en este tercero, porque acá no estamos solas. Bueno, este es el campo. Ese es el campo. Modular, cuando hablas de modular, ¿tendría que ver con regularlo? ¿Sería sinónimo? Sí, con regularlo también me viene la palabra que en la pintura, en el arte dicen degradar el color, digamos, ¿no? Yo... Lo que tengo ganas acá es de mostrar el rojo intenso que me trae lo que vos me estás diciendo, ¿no? Me trae un rojo intenso sí, que me indigna, relacionado con indignación, con rabia, ¿no? Un rojo intenso. No, pero voy a degradar ese color. Ah, ok. Va a seguir siendo rojo, pero va a tener mucho menos intensidad, ¿sí? No sé, se me ocurre decir, bueno, hay algo que me produce esto que vos traes, no sé, tengo una sensación de incomodidad. ¿Sí? Ahí está la modulación. Ahí o sea, en lugar de decir... Me siento enojada, claro. Me siento indignada por lo que vos traes. Perfecto. Bueno, voy a decir, me siento, depende también de la persona con la momento, que estés, ¿no? Y depende del momento, depende de la situación. Podría ser que degradar o modular, como yo diga, puede ser mantenerme en silencio, pero atenta completamente, o puede ser que pueda decir, me da como una cierta incomodidad, claro. o puede que sea descriptiva con mi cuerpo, empiezo a tener sensaciones en mi abdomen, ¿sí? o empiezo a tener, no sé, me estoy poniendo rígida. Sí, o me pasa algo en la mandíbula. Estoy cerrando fuerte mis dientes. Sí. Todo eso puede ser parte de una modulación. Entonces, yo lo que sí necesito estar consciente es que esto que a mí me sucede en este encuentro, porque nos estamos encontrando, vos vienes hacia mí. ¿Sí? Y porque te pasa en este momento con esta persona, cuando escuchas su relato. Claro, y que es única. O sea, ese momento es único. No me va a pasar esto que nos está pasando ahora, no nos va a volver a pasar y tampoco me va a pasar con otra persona. Entonces, es aprovechar ese momento único, ese momento kairos, digamos, que decimos que es ese tiempo único del aquí y ahora, y poder ponerlo entre nosotros. ¿Sí? Claro. Poder darle esa forma, claro. ¿cierto? Y ahí entiendo el término modulación, porque claramente si vos lo escupieras a eso, por así decirlo, no sería constructivo y provocaría tal vez lo opuesto a lo que estás buscando que suceda, ¿no es cierto? Puede ser, bueno, por algo estamos ahí como terapeutas, claro, ¿no es cierto? Por algo estarían ustedes como mediadores, claro. ¿sí? Es interesante porque hay entonces un rol más activo en ese sentido, no pasivo de una escucha y nada más, o una aplicación de técnicas, porque entiendo que de la otra manera, y creo que vale para mediadores y o terapeutas esto que estoy esbozando, es o escucho o aplico. Y acá sería me incluyo. Claro, acá es una escucha activa. ¿Sí? Es una escucha activa en donde yo escucho más allá del relato. Claro. ¿Sí? Es una escucha activa en donde yo estoy, digamos, escuchando a otro ser. Y también escuchando lo que te pasa. Por una parte, por eso hay como dos miradas, digamos, la mirada observacional, que es escucho, miro, observo,
cómo me cuenta, cómo se mueve, el cómo acá es muy importante. Y también hay la mirada experiencial, que ya es mi mirada, de qué es lo que me va sucediendo a mí, cómo es mi experiencia en este momento, cómo es, qué va pasando minuto a minuto, qué me pasa con la forma de contarme, no solo con lo que me cuenta, porque lamentablemente yo digo, a veces como terapeutas nos quedamos enganchadas con el relato. Claro. Y eso sería trabajar con lo que trae, solo con la figura, digamos, ¿no? Yo me quedo enganchada con el relato. Y claro, lo que pasa es que hay historias de vida que a veces son tan fuertes que es muy difícil no engancharse con el relato. Entonces nos quedamos, ahí es donde quiero aplicar una técnica. Porque me traes el relato, yo me quedo enganchada con tu relato, quiero modificar las sensaciones que vos has traído por ese relato y te aplico una técnica. Acá no, acá vamos más al fondo. Sí es importante el relato, por supuesto que es importante el relato, pero hay mucho más allá de ese relato. A veces más me dice un micromovimiento que hace mi paciente en su rostro, por ejemplo, o esto de contar algo que es triste con sonrisa. Exactamente, ¿no? Eso a mí me dice mucho más que su propio relato. Y me suceden muchas más cosas con ese micromovimiento, ¿sí?, que con el propio relato. Y además observas que cuando vos le devolvés o sumás esto, digamos, al encuentro, es donde empiezan a suceder cosas y empieza a darse la posibilidad de este ajuste creativo. Exactamente. Mira, yo ahora me traes al recuerdo una paciente muy, muy especial para mí. Estaba ya mucho tiempo conmigo y empezamos a hablar de su pareja. Y ella me traía de una manera súper natural, me decía la forma en la que su pareja le hablaba, era una forma muy desvalorizante, pero ella lo hacía, o sea, ella solamente me lo contaba no como el motivo de su terapia, digamos, ¿no?, sino como un suceso cotidiano de su vida. Para mí era fuerte escuchar porque habían relatos de mucho maltrato. Y yo no exactamente ponía la palabra maltrato, pero yo sí le decía cuánto me llamaba la atención todo lo que sucedía. Una vez ella me contó, como parte de esta forma natural de vincularse entre ellos, claro, ella decía, yo también discuto, yo también grito a veces, entonces eso hacía que ella, como que nos tratamos así, digamos, los dos. Una vez ella me contó que su pareja le había agarrado fuerte del brazo y le había como tirado, o sea, le había, sí, lanzado a un sillón, ¿no? Y para mí esto fue tremendamente impactante. Entonces yo le nombré que era sumamente impactante lo que ella me estaba contando. Ella como le saqué de contexto, ¿no? Y me dijo, pero no es tan grave, él no me está golpeando, ni me está haciendo nada. Entonces yo insistí en mi sentir, le dije, no es necesario que un hombre te golpee, no es necesario que un hombre te haga daño físico para saber que estamos hablando de violencia de género, ¿sí? Y lo que pasa es que acá está naturalizado el maltrato que ustedes o sea, están generando situaciones de mucho maltrato, están generando situaciones de mucha violencia. Lo que pasa es que está naturalizado, pero para mí es muy impactante porque acá no está naturalizado, acá nos tratamos de otra manera. Eso para ella fue un antes y un después dentro de su proceso terapéutico. Ahora ella ya no está con esa persona, tiene otra pareja, está muy feliz en una relación, digamos, en un vínculo en donde podemos hablar de paz, digamos, ¿no? Pero yo creo que es importante salir de ciertas naturalizaciones que vamos teniendo en nuestra cotidianeidad, y si sabemos ponerlo en el momento adecuado, de la forma adecuada, vamos a armar otras situaciones completamente diferentes y mucho más saludables, ¿sí? Sí. Mucho más saludables. Vos decías cuáles son las diferencias también. Bueno,
una de las diferencias de la terapia de perspectiva de campo es que no buscamos la enfermedad, buscamos la salud, buscamos lo saludable. Me encanta todo esto que va surgiendo. Miro el tiempo, que viste que vuela. Bueno, sin dudas, y así como reflexión de cierre, bueno, tiene mucho para aportar esta terapia a la paz. Te invito ahora, como modo de cierre, justamente, si querés dejar un mensaje final, unas palabras o lo que fuera, para yo después leer mi oración para la paz. Bueno, un mensaje final. Bueno, para mí, yo creo que es necesario que todos empecemos a reconocernos como parte de un todo. Que empecemos a soltar la separatividad, ¿sí? Que sí podamos respetar la diferencia, pero que podamos comprender, por ejemplo, dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, en cualquier situación, que nosotros somos co-constructoras de las situaciones que se viven minuto a minuto, y que si nosotros empezamos a introducirnos dentro de una cultura de paz, vamos a poder poco a poco poner nuestro granito de arena dentro de ese gran conglomerado que vaya dirigido hacia la paz, y que al fin podamos tener una nueva conciencia de humanidad, porque yo creo que esto es lo que necesitamos, sí. Una nueva conciencia para la humanidad. Sí, gracias. Gracias a vos. Gracias por unirte, por sumarte y por todo lo que nos compartís. Gracias a vos por la invitación, María. Es un proyecto hermoso que yo espero que se multipliquen muchos más proyectos similares, digamos, y que todas las personas que estamos en tu entorno tengamos también esta capacidad de construir para la paz, o construir para todo lo que nos lleve a crecer. Sí, sí, que así sea. Gracias. Gracias. Y bueno, voy a leer así con mi piedra de selenita, mirando nuestra vela y agradeciendo esta oración de cierre que suelo leer, que dice: paz, peace, shanti, salom, paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo, y mirando nuestra vela, paz en la tierra. Que así sea. Gracias. Muchas gracias.